mientras los chicos terminan de pasar. Eh, Hoy vamos a concluir con el tema que comenzamos hace 3 domingos, que tiene que ver con un tema sensible, un tema complicado para compartir desde el frente, pero tiene que ver con las ofrendas, qué es lo que dice la Biblia en cuanto a los diezmos, si esto sigue vigente, si esto es real, si hay que poner dinero. Y bueno, vamos a reflexionar. Israel estuvo compartiendo el domingo pasado sobre la disposición a, a ofrendar, la generosidad. Y quiero hacer algún pequeño repaso, algunas cositas, como para terminar. Pero nosotros cuando hace 2 domingos atrás compartíamos que a veces nosotros creemos que en el Antiguo Testamento hay un diezmo y que ese diezmo, la gran pregunta de siempre fue si ese diezmo sigue vigente, si la iglesia tiene que obligadamente colocar ese diezmo. Y bueno, nosotros veíamos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no hay un diezmo, hay 3 diezmos. O sea, uno para el, ¿recuerdan? A ver si me ayudan. Uno para los sacerdotes, los levitas. O sea, hoy estudiamos a las 10 de la mañana que los levitas no tenían heredad, es decir, no trabajaban, no tenían tierras, no tenían posesiones, entonces, porque se tenían que dedicar obviamente a las cuestiones del templo, y como no tenían manera de sostenerse, el resto de las tribus separaba un 10% todos los años para esta tribu especial. ¿Y qué más? El otro 10% era para el templo, es decir, para todo lo que incluía el templo, inclusive las fiestas y todo lo que rondaba también a esas liturgias. Y después había un diezmo más que se daba cada 3 años, que era para la viuda, los pobres, el extranjero, todos aquellos que no tenían manera de sostenerse, no tenían recursos, no tenían tierras, habían perdido su sustento. Por ejemplo, una viuda que pierde a su marido no tiene manera de que nadie lo sostenga, ¿no? Igual que los huérfanos, no tienen sostén. Entonces, cada tanto, o sea, cada 3 años, había un 10% más que cada judío, cada parte de Israel tenía que separar para estas personas, ¿no? Y bueno, habíamos dicho también que esto, si bien es parte de una obligación, el trasfondo de esa obligación o de esa idea, ¿por qué nosotros decimos obligación? Porque, digo, para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios, es decir, Dios había determinado y el pueblo de Israel aceptó hacer un pacto donde el pueblo de Israel represente a Dios. Es decir, Dios le dice, mira, vamos a hacer un pacto, yo quiero que el mundo me conozca, quiero que las naciones me conozcan, para eso yo quiero tomar a ustedes como mi pueblo, quiero darles este conjunto que nosotros conocemos como mandamientos, pero es un conjunto de sabiduría, un conjunto de directrices que manifiestan mi carácter. Es decir, Dios le dice, yo quiero que ustedes muestren mi carácter a otras naciones. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo les voy a contar cómo. Y algunos de estas directrices tenían que ver, o todas, tenían que ver cómo puedo mostrar el carácter de Dios amando a otros. Es decir, las ofrendas o los diezmos que decíamos recién, es más, había muchas ofrendas más también. Recuerdan que habíamos nombrado que si alguien va caminando, va sembrando o va cosechando y se le cae algo que está sacando de la tierra, se le cae, dice, no te vuelvas a juntarlo, déjalo para los pobres, ¿no? Esa es otra manera de pensar en otros. Entonces, estas directrices que nosotros vemos en el Antiguo Testamento tienen una intención detrás. Esa intención detrás es que podamos amar a otros, que podamos pensar en otros, que podamos estar, no era simplemente traer la ofrenda y decir, bueno, toma, te dejo la plata y me voy, sino que la idea es cómo yo puedo tener parte de mi vida para pensar en otros. ¿Cómo puedo separar parte de lo que yo obtengo para pensar en otros? No es simplemente un bono contribución, o sea, no es un tributo así nomás, sino que está ligado al deseo de Dios de pensar en aquellos que menos tienen, en pensar en aquellos que no pueden tener la facilidad como muchos tenían tierras y demás, y otros no tenían, y quedan desamparados. Y Dios siempre pensó, y en todo el Antiguo Testamento vemos imágenes de personas eh, que están en situación de inferioridad,
que están desválidos, que están pobres, que son huérfanos, viudas, extranjeros y muchas otras imágenes que representan una condición, ¿no? Entonces nosotros habíamos leído, por ejemplo, eh, se los voy a leer yo, no lo busquen, pero simplemente repaso para poder introducir en lo que vamos a hablar hoy. Pero en Deuteronomio 14, 28 dice, esto que decíamos recién, al final de cada tercer año apartarás el diezmo de todos tus productos aquel año y los depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene porción herencia, el extranjero, el huérfano, la viuda, y comerán y se saciarán. ¿Ven? Ellos también tienen la posibilidad de comer y saciarse, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano acometa. Ese es el propósito de la ofrenda. No es simplemente traer una parte y listo, me desentiendo, sino que la idea es pensar en otros. Pensar en aquellos, como el levita, como el huérfano y la viuda, que también quieren comer y saciarse. Y el Deuteronomio 26:12 dice lo mismo. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados otra vez, ¿no? Y leímos en Malaquías 3, este por ahí pasaje que a veces nos confunde un poco, porque dice Malaquías 3, verso 4, entonces serán gratas a Dios las ofrendas de Judá y de Jerusalén, como en los días primeros y como en los años antiguos. Pero ahora viene la parte que se complica, porque Dios dice, vendrá a vosotros para celebrar un juicio y seré testigo exacto contra los hechiceros, o sea, los que hacen daño con la magia, los adúlteros, los que hacen daño queriendo tomar la mujer de otro, contra quienes juran en falso, o sea, los que mienten para perjudicar al prójimo, como contra quienes defraudan el salario del jornalero, o sea, se aprovechan del jornalero, ¿no? Y le pagan lo menos que pueden, que se aprovechan de las viudas, del huérfano, y contra los que hacen tropezar al extranjero, ¿no? Todos estos tienen que ver con cuestiones de opresión, de oprimir, del que tiene más poder está oprimiendo al que menos tiene, no teniendo temor de mí, dice el Señor. Verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado, ¿no? Esta idea de amar a través de estos estatutos. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Pero vosotros dicen, ¿en qué hemos de volver? O sea, la expresión es, ¿por qué tenemos que arrepentirnos? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Entonces el verso 8 dice esta palabra, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Pero en realidad esa palabra robar, no sé si alguno tiene la textual 4 acá, que me pueda leer. Verso 8, no. Malaquías 3:8, Malaquías 3:8 en la textual 4, no. Ninguno. Sí, sí, Gaby, a ver. A ver, ahí está. Exacto. Ven bien que la palabra no es robar, dice, mi versión dice robará el hombre a Dios, pero es engañará el hombre a Dios. Es decir, ¿en qué te hemos engañado, Señor? En los diezmos y las ofrendas. ¿Pero por qué? Claro, me habéis maldecido con maldición, porque vosotros, la nación toda, me están robando, me están engañando. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Recuerdan que habíamos dicho esto? O sea, ¿por qué había que traer los diezmos? ¿Quiénes digamos, disfrutaban de ese diezmo? Ahí está, el sacerdote, ¿no? Entonces por eso dice, haya alimento en mi casa. ¿Para quién? Para los levitas. Entonces traigan ese diezmo. ¿Qué hacían ellos? No lo traían. ¿Por qué? A mí qué me importa, ¿no? Decían, a mí qué me importa, yo no voy a llevar el diezmo, yo no voy a poner, ¿por qué? Porque prefiero quedármelo para mí, yo tengo que seguir progresando, ¿no? Entonces prefiero quedármelo. Y el Señor dice, ¿por qué me engañan? Porque si traen estos diezmos, hay alguien que puede comer, hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, ¿no? Si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué está diciendo esto Dios? O sea, Dios está diciendo que si yo ofrendo, Él me va a bendecir. No, Él está diciendo, si nosotros podemos pensar en otros y no retener para nosotros, el Señor va a hacer que sobreabunde. ¿Por qué? Porque va a haber para todos. Ahora, si yo me quiero quedar con esto para mí y no quiero compartirlo con nadie, ese no es el carácter de Dios. Entonces, en eso no me están representando.
no está mostrando la generosidad que Dios tiene. Entonces, si ustedes pueden traer los diezmos, va a haber para todos. Y yo voy a bendecir, porque si ustedes dan, yo voy a dar más. Y os alejaré al devorador. Recuerdan, destruiré el fruto y no destruiré el fruto de la tierra, ni será estéril la vid y demás, ¿no? Y todas las naciones los llamarán bienaventurados. ¿Ves? Las naciones van a ver a ustedes que son generosos y van a decir, estos son bienaventurados. Y, y antes de pasar a la historia que nos toca hoy, simplemente leo, si ahora quieren buscar conmigo, Lucas 12. Y Jesús va a contar una parábola que tiene esta misma intención. En Lucas 12, verso 13, se va a acercar una persona y le va a decir, Señor, mi hermano no quiere darme la parte que me corresponde, no quiere compartir conmigo la herencia. Miren, Lucas 12, verso 13. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, que me comparta algo. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o partidor entre ustedes? Y les dijo, y voy a contar una parábola, ¿no? Mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué arranca así, no? Ojo con la avaricia, porque aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de los bienes que posee. Y les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas. O sea, ahí fructifica, ¿no? Y él razonaba dentro de sí, miren lo que pensaba. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde más guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí almacenaré, todos mis granos y mis bienes. Y diré a mi alma, ¿no? Habla consigo mismo. Alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe y diviértete. ¿Esta persona estaba pensando en otros? Claramente no. Miren lo que pasa entonces. Pero, verso 20, pero le dijo Dios, insensato, esta noche tu alma te será demandada y lo que has prevenido, ¿para quién será? ¿Para quién será? ¿Es para él? Así es el que atesora para sí. ¿Ven? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Lo que está diciendo Jesús, ojo con la avaricia, porque cuando vos querés tener más, probablemente en algún momento te pidan tu alma y ya está, no hay más nada que disfrutar. Entonces, así es el que piensa que todo es para atesorar para sí y no para bendecir a otros. Entonces nosotros tenemos en todo el relato narrativo desde la creación, que Dios creó a un ser humano y le dio autoridad, ¿no? Le dijo a Adán, sojuzguen, dominen, yo les delego mi autoridad. La gran pregunta es, ¿para qué van a usar esa autoridad? ¿Para qué van a usar ese poder? ¿Van a usar ese poder para bendecir o van a usar ese poder para bendecirse a sí mismos? Esa es la síntesis, ¿no? Dios le delega un poder para que ellos con ese poder puedan bendecir a otros, fructifiquen, multipliquen, den y el Señor provee porque vamos a seguir dando, porque el carácter de Dios es generosidad, como vimos el domingo pasado, ¿no? Es darse. Pero Adán dijo, yo prefiero esto para mí. El pueblo de Israel, que es una especie que toma la comisión de Adán, ¿no? Dios dice, ustedes son mis reyes y ustedes me van a representar a mí. ¿Está bien? Les voy a delegar el poder de que ustedes puedan expresar lo que yo soy frente a todas las naciones. Así que les doy estas directrices para que ustedes puedan mostrar mi amor y mi compasión y misericordia en cómo se tratan ustedes. ¿Qué hacen el pueblo de Israel? No lleva las ofrendas, no llevan los diezmos. No, ¿para qué? Toman a un esclavo y cada 7 años Dios dice, libérenlo. No, ¿qué lo voy a liberar? No me conviene. Me conviene seguir teniéndolo, seguir aprovechándome de este esclavo. Entonces seguían reteniendo y pasaban los 50 años y no perdonaban las deudas. Y el año 49 tomaban deudas para después que se las perdonen. Y era todo un conjunto de gente competitiva que lo único que hacía es ver cómo puedo aprovecharme del otro para mi beneficio. Pero ese no es el carácter de Dios. O sea, el pueblo que tenía que representar el carácter de Dios está mostrando otra cosa que no es la de Dios. Entonces, nosotros vemos en toda la Biblia, y ahora voy a leer varios pasajes, donde Dios dice
yo sí tengo poder también, tengo la autoridad. ¿Y en quiénes pienso yo? Miren, el Salmo 145, y creo que va a aparecer en la pantalla, el Salmo 145, verso 13 dice así, miren, el salmista le está diciendo, tu reino, o sea, tu autoridad es un reino eterno, tu dominio permanece, o sea, para siempre, por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. Miren esto, el Señor levanta a los caídos, sostiene a los agobiados. Los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo le das su alimento. ¿De quién les da el alimento? Dios, ¿verdad? Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende su clamor y los salva. El Salmo 146 dice lo mismo. Cuán bienaventurado es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Verso 7, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, ¿ven? Que libera a los cautivos, da vista a los ciegos. Todas estas personas están en inferioridad, ¿no? Oprimidos, hambrientos, cautivos, ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, sostiene y trastorna el camino de los impíos. Los impíos en este contexto son aquellos que se aprovechan de estas personas que están en inferioridad, ¿no? Y miren, el verso 10 dice, reinará Dios para siempre. Él sí tiene autoridad. Y él su poder lo usa siempre para bendecir. Por ejemplo, también en el libro de Job 31, dice, Job está diciendo, se está preguntando qué es lo que hizo mal. Entonces él dice, si he rehusado algo a los pobres, o dejé a la viuda consumirse en llanto, o si comí mi bocado a solas sin compartirlo con el huérfano. Verso 19, si vi a algún vagabundo sin ropas, o algún menesteroso sin nada que ponerse, y sus lomos no me bendijeron al calentarse con el vellón de mis ovejas, si alcé mi mano contra el inocente, porque veía mi apoyo en la puerta, ¿qué hice? Eso hice. Despréndase mi hombro de la paletilla y desconyúntese mi brazo de su hueso. O sea, diciendo, si yo le hice daño a alguien así, que me pase algo malo, ¿no? Que me salga el hombro. Si yo me aproveché de los que son menores, de los que no tienen recursos, que se me salga el brazo, dice Job, ¿no? El Salmo 94 dice que Dios es el juez de la tierra y que Él les va a dar el merecido a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los que, verso 5, a tu pueblo, Señor, lo pisotean, oprimen a tu herencia, matan a las viudas y a los extranjeros, a los huérfanos los asesinan. ¿Ven? Isaías 1 dice, busquen la justicia y reprendan al opresor, abroguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Isaías 1:23 dice que todos aman el soborno y corren tras los regalos. No hacen justicia al huérfano, ni la causa de la viuda llega a ellos. Isaías 10 dice que privan de justicia al débil y niegan el derecho a los pobres de mi pueblo, que hacen de las viudas su presa y despojan a los huérfanos. ¿Qué está diciendo Dios acá? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que hay personas que se aprovechan de otros. Es decir, hay personas que, y cuando dice viudas, huérfanos, no necesariamente está hablando de personas literalmente así. No está hablando de huérfanos, está hablando de personas que no tienen cómo defenderse, que no tienen cómo protegerse, que no tienen sustento, que no tienen recursos. Entonces los que supuestamente tienen poder se aprovechan de aquellos que no lo tienen. Pero ese no es el carácter de Dios. O sea, ustedes, dice Dios al pueblo de Israel, ustedes que me tienen que representar, están haciendo totalmente lo contrario a lo que yo espero. Ustedes no muestran generosidad, no muestran compasión, no tienen misericordia. Al contrario, le arrebatan a otros para tener más. Entonces, en este contexto, ahora sí vamos a leer juntos Marcos capítulo 12. Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 12. Hay una historia que nosotros conocemos, que Isra también la nombró el domingo pasado, y quiero detenerme en estos minutitos y que juntos vamos a leer solamente
historia de la ofrenda de la viuda. Leemos juntos Marcos 12, del 41 al 44 y analizamos. Miren, dice, verso 41, y sentado Jesús, ¿no? Enfrente del arca de las ofrendas, observaba cómo la gente echaba cobre en el arca, ¿no? Ponían. Y muchos ricos echaban mucho. Pero llegando una viuda pobre, echó 2 blancas, lo que es un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta pobre viuda echó más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas. Porque todos echaron de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Nosotros leemos esta porción y decimos, bueno, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que Dios está queriendo que yo aprenda de esto? ¿Qué piensan? ¿Sobre qué está enseñando Jesús acá? Cortito, ¿eh? Si alguno va... La confianza en el Señor, la actitud del corazón, la empatía en el otro, el carácter de Dios manifestado en esa ofrenda. Bien. ¿Dónde ven, por ejemplo, la empatía? ¿Dónde ven que hay generosidad en la viuda? ¿En qué parte del pasaje? Puso todo lo que tiene, sí. ¿Cómo? ¿Dónde ven que la viuda no duda? Pero ¿por qué nosotros decimos que no tiene dudas? Porque Dios le iba a proveer. Pero en el relato, ¿dónde nosotros vemos que está todo eso? ¿Es positiva la ofrenda a la viuda? Sí, ¿no? Porque muestra el carácter de Dios. Bien. Al despojarse, sí. ¿Por qué se despoja? ¿Dónde está la fe de la viuda en el pasaje? Bien. Bueno, vamos a leer unos versículos antes. Miren. En el versículo 38, miren lo que va a decir Jesús. O sea, 3 versículos antes. Dice, y enseñándole Jesús les decía, guárdense de los escribas, o sea, los líderes, ¿no? Los que guían a otros. ¿Por qué hay que guardarse, Señor, de los escribas? Porque ellos anhelan andar con largas ropas y recibir saludos en las plazas. ¿Qué me está contando Jesús de este carácter de estas personas? ¿Son hipócritas? ¿Qué más? Buscan la adoración, la idolatría para ellos. ¿Qué más? ¿Por qué dice andan con largas ropas y reciben saludos en las plazas? ¿Qué hay de malo en eso? ¿Por qué me tengo que guardar de eso? Buscan llamar la atención. Miren, verso 39 nos ayuda un poco más. Y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los puestos de honor en las cenas. ¿Por qué alguien haría eso? Para aparentar, para recibir favores. Figuretti, ¿no? ¿Quieren? Quieren la gloria para ellos. O sea, Jesús me está diciendo, hermanos, quiero que, a los que estaban ahí escuchando, ¿no? Hermanos, quiero que presten atención, tengan cuidado con los escribas. ¿Por qué, Señor? Porque ellos se paran en las plazas, buscan el saludo, eh, andan con largas ropas, ocupan los primeros asientos y los puestos de honor en las cenas. Pero miren lo que dice el verso 40. Pero devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Qué está diciendo Jesús acá? ¿Qué es devorar la casa de una viuda? ¿Qué es saquear? Quitarle lo que tiene. Pero ¿a quién le quitaban? A la viuda, ¿verdad? Exacto. A las viudas que estaban en una posición desvalida. Esa actitud que tenían digamos, con la viuda no lo tenían con sus pares. Bien. Se aprovechaban. Bien. Les voy a leer
¿Dónde aparece esa frase también de devoran la casa de las viudas? En Proverbios 15:25 dice, Dios arranca la casa del soberbio y planta la heredad de la viuda. Dios arranca la casa del soberbio y planta... ¿Alguno tiene otra versión? Proverbios 15:25. Bien. O sea, ¿qué está haciendo Dios con la casa de los soberbios? La destruye, ¿no? Ahí está. ¿Qué hace Dios con la propiedad de la viuda? La mantiene. Pero ¿qué hace con la casa del soberbio? La destruye. ¿Qué hacían? Ahora lo trasladamos. ¿Qué hacían los escribas, los líderes de ese momento con las viudas acá en Marcos 12? ¿Qué hacían? Devoraban, las saqueaban. O sea, pero hay una contraposición, ¿no? Jesús le está levantando la propiedad de la viuda, pero ellos la están devorando. ¿Ven la contraposición? Exacto, Dios va a hacer justicia con eso. ¿Qué sería hacer justicia? ¿Qué hace Dios con aquellos que oprimen a otros? Aquellos que arrancan. Hace justicia, ¿sí? Le quita, le frena a esta persona. ¿Bien? Ahora, nosotros leemos este contexto, entonces dice que guárdense de los escribas, de los líderes, pues ellos devoran las casas de las viudas. Y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Qué sería por pretexto hacen largas oraciones? Se quieren justificar. Entonces, miren, Jesús me está diciendo, tengan cuidado porque estos escribas, estos líderes, mantienen una imagen que no va. Muestran lo opuesto de lo que me gustaría que yo expresar, ¿no? De lo que yo quiero expresar. Se disfraza. Y, bien, para disimular esa actitud que tienen de qué. ¿Cuál es la actitud que tenían? Hipocresía, sí, pero hay algo más. Avaricia. ¿Recuerdan la parábola? Aquellos que quieren retener para sí. No quieren hacer graneros más grandes para retener. Porque quieren retener para sí, no quieren compartir. Hay una gran diferencia, ¿no? En esa disposición. Entonces, después de que dice, tengan cuidado con los fariseos, dice, y sentado enfrente del arca, vio que había una viuda. ¿Por qué daba la viuda? ¿Quién es? A ver, nosotros vimos que en el Antiguo Testamento quiénes tenían que dar las ofrendas. Todos, ¿no? Menos quiénes. Menos los levitas, el huérfano, la viuda y los pobres. Y el extranjero. ¿Está bien? Sí, Juan. ¿Quién? Bien, los levitas tenían que dar el diezmo exacto. Pero ellos administraban parte de todo lo que llegaba. Entonces, si la viuda no tenía que dar ni el diezmo ni ofrenda, ¿qué hace acá? ¿Por qué está dando? Bien, Belén está diciendo que, para los que no escuchan, hay una contraposición, ¿no? La imagen de alguien que está arrancando, como los escribas, se está aprovechando de otros, versus una mujer que debería ser la receptora de las ofrendas. ¿Quién tenía que recibir las ofrendas en el Antiguo Testamento? Las viudas. Pero acá no vemos a alguien que está recibiendo, sino a alguien que está dando. ¿Por qué está dando? A ver, sí. Dale, José, así. Ujú. Bien, o sea, Jesús está usando la imagen de la viuda para expresar algo muy bueno. Exacto, la disposición.
Decía, exacto, ahí está. Ella está siendo influenciada por estos escribas que devoran las casas de las viudas, que les arrancan lo poco que tienen. Entonces Jesús lo que está diciendo es que hay una contraposición entre aquellos, porque ya lo viene diciendo desde el Antiguo Testamento, y este es un mensaje para los líderes del pueblo de Israel, que deberían mostrar otra cosa, que deberían mostrar generosidad, que deberían mostrar disposición, ¿no? Y el Israel el domingo pasado decía eso, ¿no? Que esta historia muestra el abuso de poder de aquellos que supuestamente representan a Dios. Exactamente, están abusando de la viuda. ¿Y la viuda qué hace? Da todo lo que tiene, da todo lo que tiene. Entonces miren, leía en un libro, un comentario de Christopher Wright, que dice esto, miren, la ofrenda de la viuda es una ilustración de injusticia, no solamente de generosidad, de injusticia, porque la que debería estar recibiendo es la que está dando. El sustento de la viuda estaba siendo devorado por los líderes religiosos, que quieren todo para sí. La viuda es una víctima de la opresión. Es una víctima de la opresión, pero la viuda así todo da todo lo que tiene. Da todo lo que tiene. Entonces, fíjense cómo Jesús contrapone imágenes. Me muestra líderes que deberían estar mostrando disposición, generosidad, entrega. Están mostrando todo lo contrario. Se están aprovechando de la viuda para arrancarles el dinero. De los que menos tienen, de los inválidos, de los desválidos, de los que son huérfanos, son viudas, que no tienen sustento, que no tienen recursos para nada. Y la viuda se entrega. ¿Ven esa diferencia de imágenes? Unos que quieren aprovecharse de otros y otros que están disponibles a dar. Entonces Jesús está otra vez resaltando esta idea que viene resaltando en el Antiguo Testamento. Por eso leí tantos versículos que hablan de que Dios protege a la viuda, que Dios protege la propiedad de la viuda. En la nueva versión internacional, Proverbios 15 dice, el Señor destruye la casa del orgulloso, pero protege la propiedad de la viuda. Ellos no, ellos devoran la casa de las viudas. Pero Dios protege a los que menos tienen. Pero ¿qué es lo que me está diciendo Dios con todo esto? Dios me está diciendo que su intención siempre fue la misma. Mostrar que su carácter es siempre bendecir a otro, siempre favorecer al otro, siempre estar pensando cómo puedo beneficiar a la otra persona, no cómo puedo aprovecharme y arrancarle lo que tiene. Eso hacían los fariseos. Eran capaces, y esto también está en otra historia del Corbán, cuando supuestamente algunos tenían que dar dinero para sostener a los padres que no podían sostener, honrando a sus padres, los sacerdotes decían, no, ese dinero no es para tus padres, ese dinero es para el templo. Les arrancaban el dinero para llevarlos al templo. Por eso quizá lo que sigue a la historia de la viuda es la destrucción del templo. ¿No? Dice el capítulo 13 de Marcos, y saliendo del templo le dice uno, miren, qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿ven estos grandes edificios? De ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. ¿Por qué está contando después de esto? Hay un escritor llamado Bale que escribió un libro que se llama El templo y la misión de la iglesia, y él dice que el templo, la destrucción del templo representa esta nueva creación. Es decir, se cae todo este sistema opresor, de un sistema religioso opresor que lo único que hace es arrancar para tener más. Es un sistema que no muestra el carácter generoso de Dios, que muestra el carácter egoísta de cada uno de los dirigentes de ese momento. Esos representantes del pueblo de Israel, que deberían estar mostrando amor y compasión y misericordia por otros, están saqueando inclusive a los que menos tienen. Entonces, la destrucción del templo es una imagen de se terminó este sistema opresor. Ahora, ¿quién es el templo? La iglesia. La presencia de Dios no está más ahí. Ese lugar, por eso Jesús entra al templo con el látigo, porque ustedes han hecho de este lugar una cueva de ladrones. Porque cuando venían de lejos a sacrificar un animalito, no podían traer un animal desde lejos. Porque es difícil traer animales. Entonces lo compro en Jerusalén. Entonces estaban estos fariseos y escribas ahí sentados esperando que todo el mundo venga cada tanto en las fiestas
a comprar un animalito para ofrecer como sacrificio. ¿Qué hacían ellos? Se lo vendían 5 veces más, como bien argentinos parecían, ¿no? 5 veces más, se aprovechaban de que viajaban de lejos y les cobraban 5 veces más, 6 veces más, se aprovechaban. Y Jesús entró y dijo, ustedes han hecho de este lugar una casa de oración a todas las naciones, un lugar lleno de cueva de ladrones, lleno de personas que arrancan, que no bendicen, que maldicen. ¿En qué te hemos maldecido, Señor? ¿En que robaron mis ofrendas, los diezmos? Ah, vos querías plata. No, no para mí, para sostener a todos los que no tienen cómo sostenerse. Porque Dios es un Dios que está siempre pensando en cómo atender a los que menos tienen. Cómo hacer un mundo, una sociedad equilibrada. Y siempre lo voy a decir, no estoy hablando de una ideología política, por favor. Esto no tiene nada que ver con la ideología política. Tiene que ver con, como decíamos también en el estudio de esta mañana. Exacto. Todo el mundo que tiene poder se aprovecha de los que no lo tienen. Pero Dios dice, yo tengo poder, de verdad tengo poder. No, no, ¿se acuerdan cuando Pilatos le dice, decime qué hiciste porque yo tengo autoridad para sacarte de acá? La autoridad que tenés vos te la dio mi papá. Yo podría usar esa autoridad y decir a 600 ángeles que vengan y me saquen de acá. Pero así no funciona el poder. El poder no es para arrancar, el poder no es para pasar por encima, el poder no es para aprovecharme de otros. El poder representado en Cristo se entrega, se deja. ¿Por qué lo vienen a buscar a Jesús y se preguntan, ¿quién es Jesús? Yo soy, dice. Cuando dice yo soy, se caen los 600 soldados que vienen a buscar a Jesús. Dice, ¿por qué vienen a buscarme con palos? Yo estuve entre ustedes. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. No funciona así, no es con violencia. Se entregó el Señor. Él podría haber dicho a los ángeles que vengan a salvarlo. De hecho, Pedro saca la espada y le quiere cortar la cabeza a uno. No, no, tranquilo, el que a la espada mata, la espada muere. No funciona así. En el reino de los cielos es distinto. En el reino de los cielos el que es el primero es el que está lavando los pies y está sirviendo a otros. Pero estos primeros escribas y fariseos estaban usando y abusando de los demás para que los sirvan, para que le laven los pies, entre comillas, ¿no? Se aprovechaban de estas viudas. Por eso, dice Miqueas 6:8, ya te he declarado lo que es bueno. Yo te he declarado lo que es bueno. Ya te he dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. No es la disposición que tenían estos escribas al aprovecharse de las viudas para sacarle. Y una viuda que está dispuesta a darlo todo, que no tiene problema. Pero la viuda es la que debería recibir, pero es la que está dando. Es una imagen del reino de Dios. Alguien que yo no vine a ser servido, dice Jesús. Yo no vine a servir a dar mi vida en rescate por muchos. Yo no vine a aprovecharme de ustedes. Al contrario, mi poder está a disposición para bendecirlos. Ese es el reino de los cielos. Ese es el carácter del reino de los cielos. No el carácter que están mostrando los líderes. Por eso, para terminar y finalizar con estas charlas que hemos tenido sobre el diezmo, que es un tema tan difícil de explicar porque tiene que ver con el dinero, que nosotros muchas veces hemos sido puestos como la sociedad como personas que piden y exigen dinero. Y nosotros como iglesia queremos aclarar que no existe más no hay ni 10% ni 23%, no existe más la obligación, como nunca existió la obligación desde el punto de vista te obligo a que pongas, sino siempre existió ese deseo de Dios de decir, podés pensar, vamos a pensar en otros, vamos a hacer un sistema donde podamos pensar en otros, en los que no tienen. Y ahora entonces uno dice, ¿y por qué hay que poner plata en la iglesia? ¿No? Uno dice, ¿por qué hay que poner la ofrenda? Ustedes vieron que nosotros nos pasamos la caja, intentamos hacer todo lo posible para que ninguno sienta la presión de tener que poner nada. Porque nosotros estamos convencidos de que la ofrenda, de que lo que vos puedas poner, sea mucho, sea poco, eso tiene que ver con vos y con Dios y nadie puede decirte nada, y nadie tiene que decirte nada. Sino que la ofrenda es una expresión más de cómo yo puedo pensar en otros, de cómo yo puedo bendecir a otros. Si el Señor me permite prosperar, ¿cómo no voy a dar algo para aquellos que por ahí están en otra situación? A aquellos misioneros que han viajado y que no tienen sustento, que están viviendo para llevar el Evangelio a lo más lejos de la tierra. Y nosotros desde acá sosteniéndolo, quizá
comparándolo un poco con lo que eran los levitas en ese tiempo, ¿no? Ellos no pueden trabajar, pero nosotros de acá que sí podemos trabajar, sostenemos a aquellos que no lo hacen. Es siempre con la idea, la ofrenda es pensar en otros, es cómo puedo amar a otros. Como decíamos el domingo pasado, cómo puedo ser generoso. Los de Macedonia decían, denos el privilegio, no nos frenen. Al contrario, los de Macedonia les tenías que decir, paren un poco de dar. Entonces no podemos manipular lo que genera vida. No podemos decirle a la vida que haga lo que tiene que hacer. Es decir, yo no puedo decirle a alguien que ha nacido de nuevo que tiene que ofrendar, porque el que nació de nuevo ha entendido que es parte de su vida el dar a otros. Es parte de su vida el pensar en otros. Por eso nosotros en la iglesia no tendríamos que manipular a nadie para dar. Tendríamos que frenar a la gente para que dé. Porque cuando hemos entendido el Evangelio y que Dios se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos, nosotros con esa disposición tendríamos que tener, al contrario, decirle a la gente, paren de poner. No, lo que pasa es que el 10%, no, ¿qué 10% ni nada? Lo que pasa es que te manipulan. Es un horror que alguien manipule a otro para poner. Si nosotros hemos nacido de nuevo, nos debe fluir el hecho de pensar en otros. Y la ofrenda es una muestra más de aquello que hacemos para pensar en otros. No, nadie tiene que obligarte a poner nada. No estás obligado a poner un dinero. La ofrenda es un acto de adoración donde mostramos que estamos rendidos a este Dios y que queremos representar su carácter, siempre pensando en otros. No es una contribución, vengo, dejo esto acá y me voy y me desentiendo. No, es yo estoy pensando en cómo puedo bendecir a otros y aporto ya sea dinero, ya sea tiempo y muchas otras cosas. Pero la intención no es lo que pasó con la viuda. No es que haya líderes que arranquen, que manipulen para sacarle a los que menos tienen, sino que nosotros somos un reino que hemos decidido representar el carácter de Dios a otros. Y ese carácter de Dios nadie lo manipula, se da, se entrega. Dice, dame el privilegio de dar. Pero mira que ustedes están en pobreza, le dice Pablo a los demás. No importa, queremos dar a pesar de lo poco que puede valer nuestra ofrenda. Por eso la ofrenda de la viuda es una ilustración de injusticia, de aquellos que quisieron seguir arrancando, y no una manifestación de generosidad. Porque hay una viuda que está dispuesta a darlo todo, sí, pero hay otros que están dispuestos a seguir manipulando para quedarse con eso. En el reino de los cielos no funciona así. Y nosotros como iglesia queremos mostrar eso. No necesitamos arrancar el dinero de nadie, simplemente administramos el dinero como también decíamos el domingo pasado. La iglesia en Hechos llevaba el dinero a los pies de los apóstoles para que los apóstoles puedan suplir todas las necesidades. Y en Hechos 5 leemos, nadie tenía, en Hechos 4, nadie tenía necesidades. Exacto, es eso, Hechos 5. Ananías y Zafira es la disposición de estos escribas. Ananías y Zafira quieren hacerse los generosos. Y ocultan parte de su generosidad para retener para sí. Y Pedro le dice, ¿por qué mienten? Si se les hubiese quedado para ustedes, nadie los está obligando a nada. Pero nosotros creemos que hay una obligación. No, porque la Biblia dice que yo tengo que poner, y si no pongo me va a pasar y te va a caer un rayo. No va a caer nada, hermanos. Nadie tiene que manipularlos. La disposición de entender lo que Dios ha hecho por nosotros fluye para que nosotros seamos generosos. Seamos generosos. Nadie tiene que obligarnos. Fluimos por amor a otros. Entonces, en síntesis, no estamos obligados a poner el 10, el 20, el 50, nada de eso. Estás invitado, es muy diferente, estás invitado a participar del carácter de Dios, de un Dios que da generosamente, que piensa en otros, que está atento a las necesidades de los demás y que en su pueblo nadie debería pasar necesidad, porque nos amamos unos a otros y no nos devoramos unos a otros. Oramos. Te agradecemos, Señor, porque nos cuesta tanto ser generosos, porque nuestro corazón, especialmente el mío, es egoísta, es idólatra, es apático. Muy pocas veces está pensando en otros. Siempre pensamos en nuestra huerta, en lo que podemos trabajar para nosotros, en cuánto más podemos ganar para mejorar nuestra vida. Pero Señor, tu pensamiento no fue así. Pruébenme.
si yo no voy a darles mucho, pero no para que ustedes tengan más egoístamente, sino pruébenme porque yo puedo dar para que ustedes puedan dar a otros? Ayúdanos a tener esta disposición que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Que Él, siendo realmente la autoridad, no quiso usurpar un lugar. Él quiso disponerse, Él quiso servirnos. No quiso aprovecharse de nosotros, no vino para ser servido. Viniste para servirnos, para dar tu vida. Es la expresión más grande de una generosidad y una ofrenda de olor fragante incalculable para nosotros. Por eso, Señor, queremos tomar conciencia que estamos representando tu carácter, que estamos representando tu nombre. Tu nombre está en juego. Cuando nos vean a nosotros, la pregunta es, ¿qué están viendo de vos? Queremos que te vean a vos en la manera en que nosotros nos tratamos, nos amamos, somos generosos, pensamos en la necesidad de los demás. Señor, queremos soltar nuestro egoísmo, que tanto nos aferra, que nos lleva a la muerte, porque eso es lo que genera, ¿no? Y estoy hablando de algo figurativo, no literal. A la muerte, a vivir en tinieblas, a ser egoístas, a pensar en nosotros, a retener para nosotros. Señor, queremos mostrar tu nombre a otros, siendo generosos. Con lo poco, con lo mucho, no importa cuánto, pero sí pensando continuamente en los demás. Gracias, Señor, por este tiempo donde podemos hablar de estas cosas tan sensibles en la iglesia, pero, Señor, queremos que esto pueda traspasar el corazón de cada uno de nosotros para transformarlos y ser generosos. Te bendecimos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.